Buenos días, es un gozo y un placer de veros y de adorar al Señor juntos. Quisiera comenzar directamente con un vídeo que no tiene que ver con el pasaje, es un vídeo acerca de emprendedores, pero creo que es una ilustración bastante buena de lo que quisiera tratar en esta mañana a raíz de Romanos capítulo 16. No lo vamos a ver todo, el vídeo es largo, solo vamos a ver un par de minutos y después iremos al mensaje. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fabián González, autor del libro Tu marca profesional y la marca del emprendedor. Y hoy quiero empezar una nueva serie de vídeos para hablarte del tema de emprendimiento. ¿Qué es eso de emprender? ¿Cómo pasar de la idea abstracta a una idea concreta, a una idea que realmente sea un negocio? Hoy vamos a hablar de esto, cómo pasar de la idea al negocio. Quiero empezar con una frase muy interesante de un emprendedor, CEO de la empresa Behance, se llama Scott Belsky. Scott decía, no se trata solo de la idea, sino de cómo hacer de que éstas se vuelvan realidad. Y yo creo que la clave de emprender va mucho más allá del trabajo en el día a día, en la acción que tomamos, que la idea en sí misma. Más, me hace acordar una historia, es la historia de la lechera, no sé si la has escuchado alguna vez, pero cuenta que un día estaba una chica, una lechera, ordeñando una vaca, y tenía una vaca muy lechera, o sea, una vaca que daba una leche bastante fresca, bastante espesa, y pensaba dentro de sí, wow, esta leche da mucha nata, y esta nata la voy a coger y la voy a mezclar bastante, y voy a hacer una buena mantequilla por la que me van a dar un buen dinero. Y con el dinero voy a comprar unos huevos. Y cuando tenga estos huevos me darán unos pollitos, y con el dinero que gane de los pollitos que me dieron los huevos, me compraré un vestido. Y el día de la fiesta mayor del pueblo saldré y conoceré al hijo del molinero. Y entonces él se me acercará y me pedirá que salgamos, y yo le diré que no a la primera, tratando de que se gane mi cariño y mi respeto. Y le diré que no con la cabeza. Y en un momento en el que ella pensaba a sí misma, diciéndose que no con la cabeza, se le derramó la leche encima de ella. Es una historia simplemente que narra la idea de que a veces nosotros empezamos a montar películas en nuestra cabeza sin siquiera poner en marcha pequeñas acciones de nuestro proyecto que nos verifiquen si realmente el proyecto está saliendo adelante o no. No te pase lo de la lechera, no te pase que se te derrama la leche sobre la cabeza por estar pensando en cosas que todavía no han llegado. No digo que no puedas soñar, no digo que no puedas pensar en grande, no digo que no puedas empezar en ideas que te inspiren, pero hay que pensar en ideas grandes con los pies en la tierra. Yo quiero darte simplemente esas 4 claves, esas 4 ideas que nos pueden ayudar a poner los pies en la tierra, que es donde tienes que estar. La primera tiene que ver con entender que es importante que entendamos en qué mundo estamos, en qué mundo vivimos. ¿Sí? Estamos en un mundo que básicamente ha cambiado el paradigma. Antes se hablaba de que el que tenía la información tenía el poder, ¿sí? Luego pasamos a que el que tenía el conocimiento para saber lo que tenía que hacer con esa información tenía el poder, pero ahora vivimos en un nuevo paradigma donde ya la información no es necesaria ni tan importante, donde ya el conocimiento no es tan importante, sino las acciones concretas que tomas con ese conocimiento. Es decir, de nada te sirve saber de algo si no haces nada con lo que tienes. Con lo cual, entendamos que el paradigma en el que vivimos está basado en el mundo de las acciones, en hacer cosas, en moverte, en hacer esa llamada, enviar ese email, en hacer cosas que a veces quizás nos sacan un poco de la zona de confort, pero que son importantes para que nuestro proyecto, nuestra idea empiece a moverse, empiece a ver los frutos. Muy bien, gracias. La primera tiene que ver con entender. Dice, no está mal en pensar en grande, pero hay que poner los pies en la tierra. De nada vale soñar en grande y no hacer ni una cosa pequeña para hacerla realidad. Me pareció un pensamiento tan apropiado para lo que vamos a tratar en esta mañana. Esta mañana llegamos a Romanos capítulo 16. Hasta aquí se nos ha presentado lo que es el Evangelio. De hecho, es que el lema de nuestro año, de este año, era viviendo plenamente la experiencia del Evangelio. El Evangelio es entender cómo el mundo está en pecado, en una degradación que es en diferentes formas, en diferentes intensidades, pero es universal.
Hemos visto también cómo Dios obra la salvación, cómo ofrece el perdón. No un perdón fácil, no un, bueno, déjalo que no ha pasado nada, sino que envía a su Hijo y castiga en su Hijo el pecado que nosotros merecemos. El Evangelio no se queda ahí, sino que si hemos sido identificados con Cristo en su muerte, también debemos serlo en su resurrección. Y si nosotros, nuestro pecado, nuestro viejo hombre murió en la cruz con Cristo, resulta que ahora debemos vivir una vida nueva. O sea que parte del Evangelio también es la santificación, el crecimiento del creyente a la imagen del Señor Jesucristo. Pero el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio no es solamente el librarnos de la condenación eterna, no es solamente nuestra obligación a una transformación a la imagen de Cristo. Si se quedara ahí, nuestra experiencia sería una frustración, porque no tenemos fuerzas para llevarlo a cabo. Y el apóstol Pablo, con toda claridad y contundencia, nos dice que lo que era imposible por la ley, solo por la norma, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos capacita, nos da el querer y el hacer, nos mueve, nos da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. O sea que Dios, cuando nos salva, no solamente nos da un billete para el cielo y ya está, sino que además nos dice que debemos transformar nuestra vida, pero nos da las fuerzas y las herramientas para ello, con su Espíritu. Ese es el Evangelio. A partir del capítulo 12, el apóstol Pablo trata la práctica del Evangelio, lo que se debe mostrar en nuestras vidas. Muestra lo que son las pautas principales. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Nos da las pautas principales, nos enseña cómo vivir juntos con diversidad de dones, de capacidades, y también incluso nos enseña a vivir en este mundo y nos dice: toda persona sométase a las autoridades existentes, porque no hay autoridad si no es de Dios. Aún el Imperio Romano con toda su corrupción, aún otros reyes, Dios los permite según sus planes, que a veces no entendemos, pero debemos respetar toda autoridad humana porque por Dios ha sido puesta. Ese es el Evangelio, su parte teórica y su parte práctica. Pero no sé tú, pero nos deberíamos preguntar, ¿cómo vivió esto la Iglesia de Roma? ¿Cómo experimentó esto? Si pudiéramos tener una pequeña ventana que nos dijera cómo se ve una iglesia entonces, para de alguna manera poder compararnos. Pues bien, tenemos varios anticipos. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo, cuando habla de que así como antes, cuando no éramos creyentes, dábamos nuestros miembros a la injusticia, ahora debemos entreponer a disposición del Señor y su justicia nuestros miembros. Y dice el apóstol Pablo, dice: vosotros habéis obedecido de corazón aquella doctrina a la que fuisteis entregados. O sea, de momento nos da esa pincelada de que los creyentes en Roma, aunque Pablo no los conocía personalmente, tenía evidencia de que eran personas que habían obedecido de corazón a ese llamado de Dios, al Evangelio. En Romanos capítulo 15 nos da otra pincelada de cómo era la congregación de Roma, porque dice que sois capaces de exhortaros unos a otros. O sea, habéis llegado a un punto
de que podéis animaros en Cristo, podéis exhortaros. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Primero, un conocimiento de lo que Dios pide de nuestras vidas y también un conocimiento práctico, una humildad personal y un crecimiento personal con el cual eres capaz de animar a tu hermano para que viva para el Señor. Entonces tenemos esas dos pinceladas que nos muestran que la Iglesia de Roma, aunque todavía no tenía pastores, diáconos, ancianos, aunque todavía quedaba por afirmar en el Evangelio, que esa era la tarea del apóstol Pablo, pero sí que era una congregación genuina. Y lo que vamos a leer ahora en el capítulo 16 es cuando la Iglesia se convierte en nombres y en hechos. Antes de leer, dejarme decir otra cosa. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son nuestros frutos? A ver, no se trata, de verdad, hermanos, aquí no se trata de usar la ley para presionarnos unos a otros, ¿eh? No se trata de decir, no, es que no hemos llegado, es que no hemos hecho. El Señor entiende a su pueblo, entiende por la Escritura de que somos seres caídos que han sido salvados y estamos en un proceso de crecimiento. Pero también nos dice la Escritura que de vez en cuando tenemos que ser despertados. Nuestro limpio entendimiento, como diría Pedro en su epístola, debe ser despertado porque tendemos a adormecernos. Y en un sentido debemos preguntarnos, ¿cuáles son tus obras? Santiago lo diría así, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice, la fe que no tiene obras es muerta. Entonces, aquí, como decimos, es cuando la Iglesia se convierte en nombres y hechos. Juan diría, hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Santiago dice, si alguien ve a su hermano padecer necesidad y le dice, id en paz y calentaos, ¿de qué sirve? El Señor nos dijo, si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos más que las personas de la calle? Tiene que haber una evidencia palpable de lo que creemos. No podemos, porque si no, esto nos llevará innegablemente a una frustración muy profunda. Es como, imagínate que tú y yo vamos a poner una heladería, ¿vale? Y nos juntamos ahora, que hace frío, y decimos, mira, una heladería. Necesitamos pues 3.000 euros para acondicionar, bueno, para las neveras solamente, para acondicionar el local, pues igual otros 3.000. Necesitamos un capital inicial porque sabes que los primeros meses no rentabilizas. Necesitamos como mínimo contratar a una persona porque aunque tú y yo trabajemos, pero necesitamos a alguien que nos supla en caso de baja, caso de enfermedad. Eso pues sube unos gastos mensuales, necesitamos unos gastos mensuales, tenemos que estimar el coste de las neveras, tenemos que estimar el coste de seguridad social, de IVA, de declaraciones, de gestoría, tenemos que hacer eso y nos reunimos una vez. La segunda vez nos reunimos otra vez y decimos, bueno, sí, claro, tenemos que contar los gastos, tenemos que mirar que los proveedores nos sirvan a tiempo, tenemos que... 2 meses después, sí, tenemos que mirar que los helados sean atractivos. 5 meses después, no, sí, necesitamos que la propaganda sea correcta, que los colores de la fachada, que el luminoso... No, sí... ¿A qué lleva eso? A una frustración. Llega un momento que dices,
móntala tú. ¿No? ¿Cuánto dinero hay que poner? ¿Quién quiere ser socio? ¿No? Eso es montar una persona que entre otros hermanos, ¿no? Pero a veces pienso en nuestro hermano Ramón, que trabaja como jefe de obra. Otros hermanos he conocido también muy prácticos, porque trabajan con cuestiones prácticas, con fechas límites. Le va a decir a su jefe, le dice, no, estoy en ello, sí, sabes, voy enseguida, ya llego, no, sí. No, al final son resultados. ¿Has terminado la obra? ¿Cuánto te ha costado? ¿Has ganado dinero? Todos comemos todos los días. Bueno, voy a la Escritura, eso es solo una introducción. Cuando la Iglesia se convierte en nombres y en hechos, Pablo escribe dos cuestiones. En primer lugar, a Febe, una recomendación de Febe como diaconisa de Cencreas, donde probablemente Pablo estaba. Febe, que probablemente es quien llevó la carta a los romanos, necesitaba que la hospedaran, necesitaba una ayuda, y Pablo lo que hace es recomendarla. Y en segundo lugar, tenemos quizás la lista más completa, más llena que cualquier otra epístola del apóstol Pablo. Y nos preguntamos, ¿y tanto nombre para qué? Bueno, en primer lugar, la Escritura le gustan los nombres. Y cuando hay ofrendas para el tabernáculo dice, de la tribu de tal, el príncipe de tal ofreció esto, esto, esto y esto. Y aunque se repita, es igual. La Escritura disfruta de decir, y este otro de la tribu de Zabulón cogió y ofreció esto, esto, esto y esto. Pues ahora la Escritura nos dice personas concretas. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo, además, a nuestra hermana Febe. ¿Quién es esta mujer? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Exhortación de Pablo, recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego empieza una lista de personas. En primer lugar, empezará una lista de personas con las que Pablo está vinculado en el ministerio, en el trabajo. Y en segundo lugar, referirá una serie de personas que quizás solamente conocía superficialmente, pero los saluda porque están en Roma y los reconoce como creyentes y parte de la congregación. Entre sus colaboradores, versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles o del mundo, digamos, pagano o universal de este tiempo. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad también a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, o las primicias de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho. La palabra griega habla, y se usará varias veces, trabajar hasta estar exhausto, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Ampilas, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de, dejadme leerlo así, saludad a los de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Otra vez esta palabra de un trabajo esforzado hasta estar exhausto. Saludad a la amada Pérsida,
que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flégonte, a Hermas, Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y terminamos con este versículo: saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Me gustaría ir a través de estas personas para ver dos cosas y luego preguntarnos una tercera. La primera, ¿cómo eran estas personas? En segundo lugar, ¿qué nos dicen de la iglesia de entonces? Y en tercer lugar nos preguntaremos, ¿y nosotros? En primer lugar, Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Es interesante de que estamos en una época de la iglesia primitiva, donde todavía no podemos hablar de cargos en una manera tan oficial, tan como luego, ¿no? Podemos pensar hoy día en obispo de, pastor de, supervisor de. En este caso hablamos sí de un cargo, pero hablamos de un servicio, de una dedicación. Hablamos de una mujer que ha sido nombrada por la Iglesia para ocupar ese puesto y para realizar en particular la labor de llevar la carta de Romanos a su destino. Curiosamente, entendemos que no está hablando, porque la palabra diaconisa o diácono se podría traducir simplemente como servidor, pero aquí, aunque la mujer es Febe, femenino, pero el nombre de diáconon está en masculino, porque nos hace entender que no era una mera servidora, sino era una diaconisa. Y Pablo se expresa, por una parte, con esa ternura, cercanía, con el afecto que debe caracterizar la Iglesia y que así caracterizaba. Dice, recibid a nuestra hermana. Hoy día vas por la calle y hermano te puede sonar a monje o a lo que sea, o a monjas o no sé qué, pero para Pablo es un término, estamos en los primeros pasos de la Iglesia, cuando habla de esa identificación y cercanía que debe prevalecer en nuestro trato. Queremos encomendar o recomendar a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Pablo está escribiendo desde Corinto y Cencreas es un pueblo que está prácticamente al lado de Corinto, que era ciudad portuaria donde salían los barcos, y allí se reunía la iglesia. Primera de Timoteo 3:11 habla de mujeres diaconisas y habla de cómo deben ser para que la iglesia las reconozca como tales. Y Pablo pide una atención particular a esta mujer. Dice que la reciban y que la ayuden como es digno de los santos. Estamos hablando de una época donde los viajes no es como ahora. Eran arduos, difíciles, peligrosos. ¿Cómo llevarían el equipaje? No iban en Lufthansa, que les ofrecen el menú en el avión. No, era un viaje duro. Y aquí tenemos a Febe que dice, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta palabra habla de como un patrón o como una anfitriona. Probablemente Febe era una mujer con cierta capacidad económica, como también lo era Filemón, y hospedó y suplió las necesidades de creyentes y de Pablo mismo cuando Pablo andaba como misionero de un lugar a otro. Entonces Pablo tiene ese doble argumento para que la Iglesia trate a esta mujer con respeto y proveyéndole para sus necesidades. Primero, porque ella misma había ayudado a otros, pero por otra parte es que somos creyentes
somos santos, somos un pueblo escogido. Nosotros no creemos que todo el mundo es hijo de Dios. El otro día estaba escuchando la radio de madrugada y escuchaba a alguien de una confesión religiosa y dice, no, sí, yo he estado ayudando a muchas personas pues que se inyectaban heroína y que estaban drogadictos, dice, pero que hoy están en el cielo. Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué? ¿Es que todo el mundo está en el cielo sin más? Sean asesinos, él era una persona que trabajaba en la cárcel. No pasa nada que hayas matado a alguien, que hayas robado, que seas drogadicto, no pasa nada, todo el mundo va al cielo. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que dice la Escritura? Yo creo que no. La Iglesia debe tener su carácter, debe estar definida, debe quedar claro quién es creyente y quién no lo es. Y por eso a veces Pablo, cuando alguien caminaba desordenadamente, Primera de Tesalonicenses 5 dice, apartaos de él. Dice, no lo tengáis como enemigo, pero apartaos de él para que se dé cuenta que está caminando desordenadamente y vuelva al Señor. Pues bien, los creyentes se deben caracterizar porque tratan, sobre todo estamos hablando de personas que tienen un cargo en una iglesia, como sirviendo a Pablo y que traen una epístola. Se les debe reconocer. No quiero quedarme demasiado aquí, quiero ir a otros. Vemos que a través de esta experiencia de Febe, a los corintios el apóstol Pablo les dice, no tenéis necesidad de cartas de recomendación de nosotros. Y a lo mejor nosotros diríamos, es verdad, no necesitamos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos formalismos de cartas de recomendación de un lado para otro? Déjame decirte, los corintios no necesitaban cartas de recomendación porque eran hijos espirituales de Pablo. ¿Qué recomendación necesitaría Pablo para hablar a aquellas personas que habían conocido a Cristo por sus palabras? Ningunas. Pero cuando se trata de llevar una carta a una iglesia cristiana, aquí Pablo se esmera para recomendarla y para pedirles que la acojan, como es digno de una persona que es reconocida por la iglesia como ejemplo y representante de la iglesia para hacer una tarea en particular. Pero continuamos con los otros personajes. Fijaos que muchos son saludados, puede ser como colaboradores o simplemente como amados, pero todos se habla de en Cristo Jesús, en el Señor o en Cristo meramente. Lo que expresa es una solidaridad y un afecto con aquellos que realmente son creyentes. De verdad, hermanos, debemos de amar al pueblo de Dios por lo que es y por el Padre que nos une, por el vínculo que tenemos en Cristo. No debemos permitir que nuestros roces personales, que la diferencia de intereses que tenemos prevalezca sobre nuestra realidad como hijos de Dios. El hecho de que somos hermanos en Cristo, eso habla de unos lazos profundos. Una vez a alguien le dije que amaba a cierta persona en el Señor y me dijo, ¿qué pasa? Que no es amigo tuyo y claro, como es creyente no puedes más que aguantarte y te amo en el Señor, como sí, ¿no? No, por favor. Si decimos que alguien como hermano o le amamos en el Señor, estamos hablando de unas entrañas que van más profundas que la amistad normal. Continúa el apóstol Pablo, habla amados y habla colaboradores. Dejadme que vaya a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, menudos colaboradores. Entendemos que Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma, como dice la Escritura y la historia, porque el emperador Claudio expulsó, según Suetonio, historiador, por una cuestión de un tal Chrestus, que creemos que es Cristo, y personas creyentes, pues bueno, había unos tumultos, Claudio lo identificó y expulsó a los judíos de Roma.
Pues ahí van Aquila y Priscila de Roma a Éfeso, perdón, primero a Corinto, y allí se encuentran con Pablo cuando Pablo está sirviendo en esa ciudad por 1 año y medio, fundando la iglesia de Corinto. Después los encontramos en Hechos capítulo 19 en Éfeso, y dice que enseñaron a un hombre que se llamaba Apolos, elocuente en las Escrituras, pero que solo conocía el bautismo de Juan, que no era consciente de que Dios había enviado su Espíritu y de que la iglesia, el pueblo de Dios, estaba desarrollándose. Para el tiempo en que Pablo está escribiendo la epístola a los romanos, Priscila y Aquila habían vuelto otra vez de Éfeso a Roma. O sea, Roma, Corinto, Éfeso, Roma, y para entonces ya había una iglesia en su casa. Cuando Pablo escribe su última carta en 2 de Timoteo, año 68 más o menos, Priscila y Aquila habían vuelto a Éfeso. Menudos misioneros, que en pocos años quizás aprovecharon su profesión de hacedores de tiendas, quizás no sabemos el todo las razones, pero lo que sabemos es que hicieron miles de kilómetros, que se mudaron unas 6 veces como mínimo, y que al menos en una de ellas, bueno, en una vemos que fueron instrumentales en la enseñanza de Apolos, pero es que en otra vemos que llegaron y tenían una iglesia en su propia casa. Habían desarrollado un núcleo de creyentes que se reunían como iglesia. Esto habla de ¿qué? De 2 tremendos colaboradores en el ministerio de la expansión del Evangelio. Menudas personas. Incluso dice que arriesgaron sus vidas por mí. Probablemente está hablando del incidente de Éfeso, cuando la turba se agolpó sobre los apóstoles, cuando apedrearon a Pablo, y a lo mejor Priscila y Aquila quisieron intervenir y defenderlos, y arriesgaron sus vidas por Pablo. Eso es cuando la iglesia se convierte en nombres y en hechos. Colaboradores claros. Priscila y Aquila, curiosamente Priscila primero, la mujer, y probablemente, con toda seguridad, bueno, hasta donde llegamos, era porque Priscila conocía mejor las Escrituras y era más capaz en ese ministerio misionero y de enseñanza que su marido, y el Señor los usa. 2 misioneros poderosos, entregados, sacrificados para la obra del Señor. Pablo habla también de Andrónico y Junia, y habla de ellos otros colaboradores. Habla como parientes de Pablo. Tomando Romanos capítulo 9 en el significado de parientes, probablemente no estemos hablando de primos o de hermanos y eso, sino de judíos, que eran judíos. Y entonces dice Pablo que ellos fueron compañeros de prisiones. Probablemente por las prisiones que vemos de Pablo, no lo vemos con otros creyentes, aparte de Silas. No quiere decir Pablo que estuvieron con él en ese momento cuando él estaba en la cárcel, en la misma celda, sino que, igual que él, estos 2 creyentes, Andrónico y Junia, fueron encarcelados por causa del Evangelio en algún momento. Personas entregadas a la expansión del Evangelio aún hasta la cárcel. Aparentemente, según nos dice la Escritura, fueron creyentes antes que Pablo. Y otra frase que nos causa sorpresa es que fueron notables o distinguidos entre los apóstoles. Esta palabra apóstoles probablemente debamos entenderla de una forma general. La Escritura nos habla de 3 tipos de apóstoles. En primer lugar, habla de los 12. Para ser uno de los 12, ¿qué se tenía que hacer? Haber sido testigo
de la vida del Señor Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Lo dice en Hechos capítulo 1. Pero luego habían otras personas que eran singularmente señaladas y reconocidas por su autoridad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él no era uno de los 12. Bernabé también se menciona como apóstol, en 1 Corintios capítulo 9. También, por ejemplo, podemos ver Jacobo, hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y no era uno de los 12. Y estas eran personas insignes, reconocidas en aquel tiempo. Pero luego hay otros, como ellos, que probablemente habla de personas que fueron de un sitio a otro llevando el Evangelio. Y en ese sentido, entre los enviados de Dios a predicar el Evangelio, Andrónico y Junia fueron notables, fueron insignes. Otras personas que hablamos con el ministerio de Pablo, Apeles, por ejemplo, dice aprobado en Cristo. No son todos los creyentes aprobados en Cristo, pero particularmente este creyente seguramente es que fue puesto a prueba en alguna circunstancia en su vida y mostró su fidelidad de carácter. Y por eso Pablo subraya esta característica. Habla de Epeneto, primeros frutos de Acaya. Herodión, qué curioso nombre, Herodión, pariente. Los herodianos eran personas en Jerusalén que pensaban que por Herodes o por la dinastía de Herodes Dios iba a traer la restauración de Israel. Y aún entre estas personas se convierten y llegan a ser personas colaboradores con el apóstol Pablo. Habla de Rufo, una persona muy interesante, que podemos ver otros pasajes de la Escritura y cómo encaja como una persona realmente de la congregación de Roma. Y es que el Evangelio de Marcos, que por las palabras que vemos en latín, palabras que vemos típicas de Roma, entendemos que se dirige Marcos en su Evangelio a unos lectores en Roma. Marcos dice que Simón de Cirene, el que llevó la cruz del Señor, tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Y ahora Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, saludad a Rufo. Y una de las cosas que dice es que es elegido en el Señor. Pablo, el Señor le dijo, me eres instrumento escogido. ¿Sería Rufo otra persona que por su carácter y su vida, para Pablo diría, esta es una persona escogida, es singular por su contribución? Estos son, no me quiero parar más en esto. Además de, luego hay una lista de varias personas. He leído acerca de, por ejemplo, los de Andrónico, los de Narciso, y luego esta lista, saludad a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Una serie de listas donde Pablo reconoce a los hermanos que hay ahí. ¿Qué es lo que vemos en esta salutación? Primero lo que vemos son obreros notables en el Evangelio, personas que habían dado su vida y su esfuerzo por la obra de Dios y estaban allí en Roma. Pero por otra parte, Pablo también estaba reconociendo el lugar que cada uno tiene en Cristo. Y Febe tenía un lugar como sierva del Señor. Andrónico y Junia tenían otro lugar. Priscila y Aquila tenían otro lugar. A través de sus saludos, a través de recomendar a esas personas también, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo, mira, romanos, yo os escribo una carta para afirmaros en el Evangelio, pero que sepáis que el Evangelio no es solo mío, sino que todas estas personas son personas insignes en el Evangelio. ¡Qué precioso! ¿Nos podríamos preguntar eso también nosotros? A veces en la iglesia, y ya entro en la última pregunta, ¿no? Pero aunque quiero decir algo más, pero a veces en la iglesia puede surgir que
pequeñas rivalidades, pequeñas competiciones, pequeñas inseguridades que nos hacen vindicarnos a nosotros mismos. Por favor, no es ese el propósito. Cada uno tiene su lugar. Y vemos aquí que un apóstol se deshace y emplea tiempo en reconocer a otros hermanos, incluso algunos que fueron antes que él en el Señor. Otros que dan gracias a Dios, todas las iglesias de los gentiles por ellos. El apóstol Pablo defiende que su evangelio no es solo suyo, de la misma manera que el evangelio no es solo nuestro. No, de verdad, que no se oiga entre nosotros. No, es que nosotros lo hacemos así. ¿Y cómo lo hace la iglesia? No, es que nosotros somos así. ¿Somos iglesia o no? Si somos iglesia, hay una realidad más grande que nosotros. ¿Quién está por encima? ¿Es que nosotros decimos cómo ha de ser la iglesia o nos dice el Señor cómo tenemos que ser? La iglesia no se reduce a nuestras cuatro paredes, no se reduce ni mucho menos al pastor. Debe haber diferentes hermanos en la iglesia y se les debe reconocer que se esfuerzan hasta estar exhaustos por la obra de Dios. Y cada uno tiene su lugar, no hay ningún problema. Y nuestra fe es la misma fe de las iglesias de todo el mundo, si es que son iglesias genuinas. Y aprendemos de ellos y esperamos que nosotros tengamos algo que enseñar al resto de iglesias. Curiosamente, no quiero dejar de mencionar el notable número de mujeres. Mujeres que se les menciona como trabajando en el Señor. Esta palabra de trabajar, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, además del caso de Priscila y Aquila, hablan de trabajar en el ministerio. Cuando Pablo escribe de su propio servicio, 1 Corintios 15:10, Gálatas 14:11, Filipenses 2:16, Colosenses 1:24, 1 de Timoteo 4:10, utiliza la misma palabra. Entonces, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de liderazgo, de mandar. Estamos hablando de quién servía en el Evangelio. Y había un número de mujeres. Y servían de una forma esforzada, dedicada y reconocida. ¡Qué maravilla! Me encanta. ¿Qué filósofo de entonces reconocía a la mujer así? Ninguno. Es cierto que Pablo prefiere un liderazgo de varones, pero está en su tiempo, está en el primer siglo, está en el mundo donde está. Pero Pablo defiende el ministerio de las mujeres. Bendición. Se nos presenta la comunidad cristiana en Roma como compuesta de iglesia en casas. Está la de Priscila y Aquila. Está, por eso he querido leer no los de la familia de, porque eso familia de no está en griego. Es una ayuda de los traductores para que entendamos el pasaje. Puede ser que se refiera a una familia, pero puede ser también que se refiera a una pequeña congregación. En una ciudad tan grande como la ciudad de Roma, no es extraño que existen al menos 5 grupos distribuidos en la ciudad que a lo mejor el primer día de la semana se reunían para juntos celebrar la cena del Señor, predicar, etcétera, etcétera. Los de Narciso. Habla de los grupos en casa y cuando se refiere saludad a Asíncreto, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos, a ese grupo de iglesias. Eso nos da una idea de el interés de los hermanos en aprender, en reunirse, en estar juntos, en dedicar tiempo. Hermanos, estos creyentes no tenían el domingo de fiesta. Estos creyentes no tenían una jornada de 40 horas. Estos creyentes no tenían sábados y domingos libres. Estos creyentes se reunían los domingos al amanecer en un monte
celebrando o recordando la resurrección cuando el sol amanecía, y luego a eso de las 6 de la tarde se reunían para celebrar sus ágapes o el tiempo de la Cena del Señor, que en un principio era una comida de iglesia, y al final de la comida se tenía la Cena del Señor, igual que hicimos hace un par de domingos. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Bueno, nos preguntamos entonces, y con eso termino, esto es la iglesia, con hermanos de diferentes personalidades, insignes, sirviendo al Señor, trabajando con esfuerzo. ¿Qué nos preguntamos nosotros? Pues según este pasaje yo me preguntaría varias cosas. En primer lugar, ¿qué lugar tienen entre nosotros las personas que reconocemos para un servicio? Cuando votamos a un diácono, a un anciano, a un responsable de escuela dominical, es tan importante que después de que entendemos que en el Señor Dios lo ha puesto por el consenso de la Iglesia, hemos de respetarlo, hemos de apoyarle en oración. Si tenemos una sugerencia podemos darla, ¿por qué no? Pero hemos de respetarlo, porque entendemos que Dios lo ha puesto, al menos por ese tiempo o en ese momento. Pues lo mismo para los diáconos, para los ancianos y, permitidme decir, también para el pastor. No estamos aquí por nuestro capricho, estamos aquí ¿para qué? Y eso viene el segundo punto. ¿En qué trabajaban? Dejadme que os pregunte, a ver si habéis estado atentos. Un mensaje un poco diferente a los normales. ¿En qué estamos? ¿Cuál era el trabajo? ¿En qué se esforzaban tanto? ¿Alguien me puede decir? En el ministerio, lo que llamamos el ministerio en la Iglesia. ¿Y de qué estamos hablando? Hablamos principalmente de 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, atender a los creyentes en su crecimiento espiritual. Y segundo, expandir el testimonio de Cristo donde estamos. Entonces, en primer lugar, hay una atención personal. Y en segundo lugar, hay un proyecto de iglesia para nosotros como pueblo de Dios y un proyecto de expansión para fuera el futuro. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que para todos nosotros los que tenemos una responsabilidad, no me importa si es sonido, proyección, alabanza, tesorería, secretaría, no me importa lo que sea, el nombre que le pongamos. ¿Cuál es nuestro propósito principal? La atención a los creyentes. Quiere decir que una profesora de escuela dominical no es cuando le toca, cuando ejerce su labor, sino que aunque no le toque enseñar ese domingo, si ve a los niños se interesa por ellos, porque el propósito es el ministerio, el servicio espiritual. Igualmente, por ejemplo, yo propongo los encargados del sonido, por ponerlo más aséptico, mover unos botones, es igual. ¿Qué características tenían que tener los diáconos para servir a las mesas? Decía, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo y con buen testimonio. ¿Por qué? Porque aunque sea sonido, yo animo al hermano quien sea, no importa, al hermano que se encarga de sonido, que cuide por la condición espiritual de todos los que trabajan en el sonido. ¿Están bien? ¿Están animados en el Señor? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos progresando como sonido? ¿O como proyección? ¿O como alabanza? O sea, ¿nos preocupamos de nuestra condición espiritual? ¿Ayudamos, nos exhortamos unos a otros? Ese es nuestro ministerio central. El hecho de que si toco la guitarra, el saxo, si canto, si toco la pandereta o las aguas o lo que sea, eso es incidental. Ayuda también, pero es igual. Lo importante es la obra del ministerio y la expansión del Evangelio y también nuestra visión como iglesia. ¿Estamos en el ministerio, hermanos?
Para ese ministerio nos estamos esforzando hasta estar exhaustos. Os animo a que, si se pusiera hoy una lista ahí, que se encuentren nuestros nombres. Porque llega un momento que hay que evaluar. Y yo sé que hay veces, mira, dejadme poner un ejemplo práctico. Lo digo con todo cariño y afecto. Creo que yo lo propuse, pero el Consejo por unanimidad quisimos tener un retiro de la forma que más personas de la Iglesia estuviésemos presentes. No lo hemos conseguido. No pasa nada. Nadie se enfada, nadie... No pasa nada. Pero no lo hemos conseguido. Cuando menos de la mitad de los miembros están presentes, no lo hemos conseguido. Dices, no, es que un hermano tenía, y es verdad, había cuestiones que una querida familia pues en mudanza, otra familia a lo mejor estaba enfermo, otra, pues hemos de orar. Señor, ¿por qué no hemos podido hacer este retiro? Donde queríamos considerar cuál es la visión de nuestra iglesia. ¿Era porque el predicador era malo? Yo creo que el hermano trajo unas charlas estupendas. ¿Era porque estaba muy lejos? ¿Era porque era muy caro? No. ¿Nuestro fruto cuál fue? Un número. Nos puede gustar o no, pero ese número es el que tuvimos. Pedimos ayuda para ciertas cosas y esperábamos tener 8 ayudantes y tuvimos solo 1. Esos son nuestros hechos, a los que nos tenemos que afrontar. Lo que no vamos a hacer es esconder la cabeza debajo del ala y seguir hablando de no, si la heladería, sí, no, mira, yo creo que los adornos tienen que ser de color así verde turquesa porque, a ver, pero ¿cuánto dinero hay que poner encima? Entonces, hermanos, la Iglesia debe mostrarse por nombres y por hechos. Que el Señor nos ayude.